Un cordial saludo a todos. Les invito a escuchar el testimonio impactante de una señora de 78 años de una comunidad llamado Camuendo, ubicado a 20 minutos al sureste de Otavalo, en la provincia de Imbabura, norte de Ecuador. La historia que van a escuchar es real y verídica, que vivió la señora hace unos años atrás, cuando murió su señor esposo. La trama es extraordinaria, una visión del lugar llamado infierno o lago de fuego que describe la Biblia, a donde van los muertos que vivieron una vida incorrecta y fueron solo religiosos de costumbre, pero no eran obedientes en todo a Dios. Yo viajaba todas las tardes de lunes a viernes desde Otavalo hacia la dicha comunidad por mi trabajo como educador de adultos, y ahí participaban varias personas, hombres y mujeres, que no pudieron aprender a leer ni escribir. Una tarde socializaba con mis alumnos enseñanzas de aprendizaje de lectura y escritura. La señora alumna me llamó para que le explique algo no comprendía. Entonces me acerqué y le ayudé. La señora me dijo que quería conversar de algo que me llamó la atención. Entonces le puse tareas a los demás alumnos y me senté a platicar con la señora de lo que había dicho. La señora me dijo que los curas y los sacerdotes mienten al decir que uno cuando muere el alma bendita se va a descansar. Entonces yo le dije, ¿por qué decía eso? ¿Qué es lo que sabía? Tal vez alguien le dijo o le convenció. A eso, la señora alegremente me empezó a contar así. Tuve una extraña experiencia hace tiempos cuando mi esposo se murió. No sé si Ud me creerá o no, pero quería contar para ver qué opina. Entonces le dije, adelante, le escucho. Enseguida la señora siguió con su historia. Hace unos años atrás se murió mi esposo y él era bueno conmigo y con todos. Vivíamos haciendo actividades agrícolas y nos relacionamos muy bien en todo. Vivíamos solitos en una pequeña casa de Texas. Tenemos 3 hijos, pero ellos pasan más en Colombia y casi nunca han pasado en la casa y solo vienen a visitar en temporada de fiestas como Carnaval, Pascua y Navidad. Después de esto viajan y trabajan en el mencionado país. Un día mi esposo fue al terreno a trabajar y pasó toda la mañana hasta las 2 de la tarde y regresó cansado, y yo le regalé almuerzo. Luego de comer se sentó a descansar, pero empezó a sentirse mal de salud, y yo salí a pedir ayuda a los vecinos y con la ayuda de ellos, levantamos rápidamente a mi esposo y le llevamos a un centro de salud cercano, pero no avanzó a llegar con vida y ya había fallecido en el camino. Entonces le llevamos a mi esposo de regreso a casa e hicimos los preparativos para la respectiva velación de 3 días. Le bañamos y le vestimos con ropas nuevas que mis hijos habían traído de Colombia, como una camisa y pantalón color blanco, sombrero nuevo, asimismo alpargates, sandalias, color blanco y poncho nuevo. Se veía bien, como si solo estuviera durmiendo. Después de 3 días fuimos a la iglesia y después con los familiares y acompañantes caminamos rumbo al cementerio para enterrar. Me sentí muy mal y lloré mucho en esos momentos viendo cómo le enterraban a mi esposo. Ese día, después del entierro, regresamos a la casa con los acompañantes. Llegando a la casa de repente me caí quedándome inconsciente, así me dijeron las personas que me vieron desmayada. Ellos estuvieron a mi lado como 6 horas viéndome inconsciente como muerta. Yo le dije a la señora, entonces usted se murió y volvió a la vida otra vez. Sí, eso mismo pienso, porque la gente que me acompañaba, habían estado tratando de reanimarme pero sin resultados. Entre lloros, todos pensaban que yo había fallecido y me acostaron en una mesa, cubierta con sábana blanca. Entonces en ese lapso de tiempo que estuve supuestamente muerta, algo pasó, era como si yo solo había pasado a otra dimensión o instancia. Yo iba caminando por un sendero que tenía curvas y la tierra era extraña, como quemado o algo así. Me doy cuenta que mi esposo caminaba junto a mí con la vestimenta que se acostumbraba a vestir a diario. Extrañada, me pregunté en mis adentros diciendo, ¿por qué seguirá con las mismas ropas pero si recién acabamos de poner ropas nuevas? Ahora sigue vivo e igual vestido con ropas viejas, qué extraño. Mi esposo se iba callado y de repente empezó a caminar más rápido y me atrás. Yo me esforzaba tratando de caminar más rápido, pero en eso escucho una voz de mujer gritar y me volteo a ver quién es y veo que ha sido una amiga conocida pero que había fallecido hace 10 años. Ella se acerca muy amable a saludarme y me pregunta de por qué ando por esos rumbos. Me dijo que no se imaginó encontrarnos. En eso, me acuerdo que yo estaba siguiendo a mi esposo y al girar hacia el camino a donde se iba mi esposo y no lo veo. Rápidamente me despido de la amiga y siguiendo con la caminata no le encuentro a mi esposo por ningún lado.
Seguía caminando por varios senderos y de repente veo que a mi frente termina el camino y al frente veo un barranco o precipicio tenue y profundo. Es tenebroso que me dio miedo y me quedé parada a la orilla contemplando un rato lo oscuro y profundo que al fondo se veía rojizo como un río de carbón encendido. Me dio escalofríos esa escena por lo que me retiré un poco para atrás. Entonces en ese momento escuché un ruido como de balada de oveja. No sabía de dónde provenía, pero al darme cuenta veo al frente del barranco un cabra gris marrón que me mira fijamente como tratando de alcanzarme. Con una mirada furiosa, el animal se veía muy inquieto con ojos rojizos fosforescentes, saltando de un lado a otro dando bramido queriendo pasar a donde yo estaba parada, pero no podía. Me atemoricé tanto que mejor me alejé de ese sitio enseguida tomando otro rumbo. Solo pensaba que por qué estaría así mi esposo con ropas viejas y a dónde estaría yendo, pero se desapareció de mi vista y no podía encontrar. Cuando caminaba por otro lugar desconocido, el lugar se tornó más oscuro rojizo y cada vez sentía más calor como si entrara a un horno. Empecé a sentir un calor sofocante muchísimo más como cuando hace un sol ardiente al mediodía. Al avanzar más, empecé a distinguir a lo lejos una gran muchedumbre. Vi millares de gente. Eran las personas que estaban ahí, grandes, pequeños, adultos, jóvenes de toda cultura y edad. A algunos les reconocí pero a la mayoría no, porque eran muchísimos. Parecían que estaban trabajando comunitariamente arreglando o limpiando camino o algo similar. Había mucho ruido de griterío, quejas, conversaciones, gemidos de dolor y cansancio. Vi a algunos caer debilitados por el fuerte calor insoportable y por el esfuerzo del trabajo forzado. Yo miré hacia arriba y a todo mi alrededor, preguntándome en qué lugar había ido a parar. Trataba de ver algo que me orientara y así darme cuenta en dónde estaba, pero vi que no había ni sol arriba y solo era como un cielo de color naranja rojizo y se sentía un calor sofocante que nunca había experimentado en toda mi vida. Alrededor había como lomas rocosas pedregoso y rojizo que era como que se estaba quemando todo el lugar. El piso brillaba con piedras o carbón al rojo vivo. Era un lugar terrible donde la gente estaban sudorosos, totalmente rendidos que ya no daban más y casi desmayados pedían agua. Parecían que estaban cavando porque estaban con varias clases de herramientas como palas, picos y otros. De repente vi abrirse de entre medio de la gente a un hombre imponente, robusto, muy alto que cabalgaba en su caballo. Se daba paso sigiloso entre la multitud. En su mano derecha tenía un látigo con varias puntas de metal afiladas como ganchos. Su rostro era muy blanco, tenía barba y cabellera brilloso como de cristal blancos que se tornaba amarillos como oro cristalino. La apariencia que tenía era de un temible capataz o un verdugo que controlaba a todos para que trabajen sin descanso, dando fuertes latigazos a las personas que se sentaban un rato a descansar por lo que no avanzaban en el labor. Les gritaba a gran voz diciendo, levanten haraganes y sigan trabajando rápido. Acá no han llegado a estar de vacaciones. En la cabeza tenía puesto un sombrero grande como de mexicano de vaqueros, y daba vueltas entre la gente en su caballo controlando a todos para que no se detengan. Yo veía perpleja el escenario escalofriante que solo quería salirme de ese lugar y me dije, Dios mío, ¿dónde he venido a parar? Cuando ya habían pasado largas horas, el del caballo les ordenaba a la gente que hagan fila y él sacó una libreta donde tenía la lista de los nombres de toda la gente. De pronto, el imponente hombre del caballo me alcanzó a ver desde su caballo y enseguida viene hacia mí. Yo solo pensé, Dios, ayúdame. ¿Qué me irá a hacer? Me vino un temor que nunca antes sentí viendo que se acercaba poco a poco y cuando se llegó frente a mí, se bajó lentamente de su caballo blanco y se acercó más y mirándome fijamente con una mirada dominante y atemorizante, con voz serena me dijo, hija, tu hora y tu tiempo aún no ha llegado para que estés en este lugar. Hija, vete a donde veniste. Aquí no debes estar. Luego, se montó en su caballo y se alejó hasta perderse en la espesa neblina que se parecía a humo amarillento. En ese momento, sentí un tremendo golpe en mi cabeza, en la parte de mi nuca. Era un golpe como de alguna piedra grande que impactó mi cabeza y me causó un dolor profundo. Enseguida me regresé a ver para saber qué pasó y vi a una señora que me miraba sonriente llamándome y ella me había lanzado algo sólido para llamar mi atención. Y en ese momento perdí el conocimiento y regresé a esta vida y pensé que había soñado, pero no era así, sino que en ese momento me encontraba en mi casa. Al instante escuché lloro y gritos, como que algo pasó y la gente estaba despavorida saliendo afuera asustados. Abrí más mis ojos tratando de saber qué es lo que pasaba y veo a varias personas que salía del cuarto en donde me habían acostado en una mesa cubriéndome con sábana blanca. Vi a mis hijos que estaba a mi lado con lágrimas en los ojos y me dijo en baja voz, mamita, te considerábamos ya muerta porque pasaste ya muchas horas sin vida y por eso llorábamos.
Entonces me incorporé con la ayuda de mi hijo para sentarme y pedí agua porque me sentí muy cansada, como que haya estado trabajando en el calor del sol, por lo que sentía mucha sed. Mi hijo me trajo agua y me dio de tomar en vaso y yo tomé sedienta. Luego me dieron de comer y entre comida les conté de todo lo que pasé, así con detalles, pero no me creyeron y solo decían que solo era un sueño o pesadilla. Esta experiencia me cambió mi forma de pensar de lo que enseñan los curas y sacerdotes, que cuando uno se muere el alma bendita va a descansar. Ya no les creo esa mentira. Hoy me doy cuenta que de nada sirve poner ropas nuevas a un cadáver, porque vi a mi esposo en la otra estaba puesto las mismas ropas viejas con que acostumbraba a andar diariamente. También sé que uno cuando muere no va a descansar, sino más bien a pasar más peores momentos que en esta vida. Ahora, solo pido a Dios que no me pase todo lo horrible que viví estando inconsciente, viendo a personas siendo torturadas, sufriendo de todo terror, calor y dolor multiplicado miles de veces más de lo que pasa en esta vida, que son insignificantes. Yo me quedé impresionado de lo que me contó y me conmovió hasta el alma esta historia cruel que la señora experimentó estando en la otra vida. Le dije a la señora que con ser miembro de alguna religión no vamos a poder cambiar el destino fatal que espera a toda persona. La Biblia dice que para no llegar a ese lugar tenebroso hay que arrepentirnos de todo pecado y entregarnos solo a Dios mediante la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Después de esto, vivir en santidad con un cambio de vida en obediencia en todo momento y en todo a Dios y asimismo amando al prójimo como a uno mismo. Ya habían pasado como 2 horas y me tocó partir a mi casa, entonces para terminar la jornada laboral. Le mandé unas tareas de rutina para la casa para que siga aprendiendo a escribir y leer. Luego de eso me despedí amablemente. Espero que les haya gustado este testimonio que a mí me dejó impactado y espero que a todos nos sirva de reflexión para que mejoremos nuestra vida diaria y no correr el peligro de ir a ese destino cruel, sino más bien pasar al lugar de descanso eterno que Dios nos quiere regalar. Bendiciones.